Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este video. Les invito a que se queden hasta el final con nosotros y poder compartir esta temática con todos ustedes que está relacionada con el lenguaje positivo hacia la discapacidad. Para mí, más que un lenguaje positivo, es un lenguaje de respeto hacia las personas con algún tipo de discapacidad. Un lenguaje que debemos manejar todos los ecuatorianos, todas las personas que conocemos, vemos o compartimos con una persona con discapacidad. Es muy importante que conozcamos cómo debemos expresarnos ante la condición o la característica de las personas con discapacidad. Hemos decidido abordar este tema del lenguaje positivo frente a la discapacidad o hacia la discapacidad por cuanto hemos notado que en nuestro país, acá en Ecuador, siguen existiendo publicaciones, noticias con un lenguaje poco apropiado al referirse a la discapacidad, ¿no? Hablamos de términos ya obsoletos, términos que no se deben decir frente a las características de la discapacidad. Entonces es muy importante que nosotros el día de hoy aprendamos cómo debemos expresarnos frente a la discapacidad. Así que bienvenidos y vamos a empezar un poquito a conocer cuáles son los términos de manera positiva a la que debemos referirnos. En realidad es muy importante no nombrar aquellos términos que ya no se utilizan. En este video van a escuchar única y exclusivamente los términos que están relacionados a las características y a la condición de la persona con discapacidad. En este sentido, cuando me refiero a los otros términos son a los que comúnmente muchas veces escuchamos, que como lo dije al inicio, no lo vamos a decir en este video, por cuanto lo que quiero que quede instaurado es la forma positiva a la cual nosotros debemos referirnos. Es muy importante para partir en nuestro aprendizaje en el día de hoy, saber que se dice persona con discapacidad. Los otros términos no existen. Persona con discapacidad. Como segundo momento, es importante también conocer cómo se denomina a cada una de las discapacidades de acuerdo pues a sus particularidades y a sus condiciones. Así que continúen viendo este video. En el caso de un niño, un joven o un adulto que tenga amputado un brazo, amputado una pierna o alguna condición física que dificulte su movilidad o movilidad reducida, a esta condición se la conoce como discapacidad física. Por ende, la persona que tiene esta condición se denomina persona con discapacidad física. Cuando una persona no ve y no escucha, a esta condición se la denomina sordoceguera. ¿Sí? Sordoceguera. Cuando una persona no escucha, a esa condición se le denomina discapacidad auditiva. Por ende, a la persona nos debemos referir como una persona con discapacidad auditiva. Los otros términos no existen. Cuando estamos frente a un niño que tiene alguna condición intelectual, alguna dificultad cognitiva, ¿verdad? Que tiene un diagnóstico por esa condición, hablamos de discapacidad intelectual. Discapacidad intelectual. Los otros términos tampoco existen. Persona con discapacidad intelectual. Cuando hay un niño con un diagnóstico del síndrome de Down, el lenguaje más oportuno y apropiado es síndrome de Down. Los otros términos tampoco existen. Es un niño o una niña o un joven o un adulto con síndrome de Down. También tenemos a los chicos con un diagnóstico de autismo. Ellos tienen autismo. Los otros términos. Y como último momento, es importante que conozcamos también que los términos no determinan las habilidades o las capacidades de una persona con discapacidad que tiene esta condición. Nosotros debemos concebir a la discapacidad como una característica más propia del ser humano, de la persona que la tiene en este momento. Es como que que tenga los ojos chinos, los ojos rasgados, como que tenga el cabello negro, como que sea ecuatoriana. Debe concebirse como una característica más, una característica que no limita las posibilidades, las habilidades que tenga este ser humano para salir adelante, para aportar a su familia, para aportar a la sociedad, para ser un ente productivo ante la comunidad. Como padres, es importante enseñarle a nuestros niños desde pequeños a
tener una relación, una convivencia naturalizada en todo aspecto con un niño o una persona con discapacidad. Si usted tiene un vecino, si usted tiene un familiar, si usted conoce a alguien con discapacidad, haga que su hijo lo conozca por por sus habilidades, no por su condición de discapacidad. ¿A qué me refiero? Muchas veces decimos, ay, es que Juanito tiene discapacidad tal. No, es importante, el término más importante para referirnos a una persona con discapacidad es su nombre. Juanito, Pepito, Julito, Lucy, Rosa, es una persona más. Entonces es muy importante también hacer comprender a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que la mejor forma de expresarnos ante las personas con discapacidad es simplemente llamarlos por sus nombres. Sí es importante conocer aquellos términos técnicos que nos permiten respetar también sus condiciones o sus características. Así que los invito a ustedes, papitos, docentes, a que nos unamos y hagamos una cadena muy grande para empezar a fortalecer el lenguaje positivo en nuestro país. Los medios de comunicación son el principal ente de información en la cual debe estar preparado en estos temas. Sin embargo, hemos visto en el transcurso de estos meses muchas falencias al momento de dirigirse o de mencionar a una persona con discapacidad. Así que los invito a que compartan este video, que me dejen sus comentarios, me indiquen qué tipo de temas también quieren abordar, otro tipo de temáticas en relación a la discapacidad. Así que la mejor forma de respetar a los demás es tratándolos como yo quisiera que me trataran a mí, como trataran a mi hijo. Así que nada, muchísimas gracias, un abrazo inmenso, gracias por estar con nosotros hasta el final.